Bienvenido a Frases Brillantes. Hoy te traemos frases. Stephen Hawking ha sido un eminente físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico de fama mundial por sus trabajos sobre las singularidades espaciotemporales en el marco de la relatividad general y la predicción teórica de que los agujeros negros emiten radiación. Escribió numerosos libros divulgativos sobre la ciencia. Algunos fueron muy populares, como el famoso libro, Breve Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, publicado en 1988 y que ha sido el libro de ciencia más vendido de toda la historia. No te olvides suscribirte, darle like y a la campanita para no perderte más contenido de Frases Brillante. Hoy te traemos aquí las más brillantes y muchas veces sarcásticas frases de Stephen Hawking. La próxima vez que alguien se queje de que ha cometido un error, dígale que puede ser algo bueno, porque sin imperfección, ni tú ni yo existiríamos. Somos solo una raza avanzada de monos en un planeta menor de una estrella muy normal. Pero podemos entender el universo. Eso nos convierte en algo muy especial. La eternidad es mucho tiempo, especialmente hacia el final. Solo tenemos que mirarnos a nosotros mismos para ver cómo la vida podría convertirse en algo inteligente que no queremos llevar a cabo. La simplicidad es una cuestión de gusto. La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enfadado o te quejas. El error humano que más me gustaría corregir es la agresión. Puede haber tenido una ventaja de supervivencia en los días de cavernícolas, para obtener más alimento, territorio o pareja con quien reproducirse, pero ahora amenaza con destruirnos a todos. La vida primitiva es muy común y la vida inteligente es bastante rara. Algunos dicen que aún tiene que ocurrir en la Tierra. El universo no permite la perfección. Recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies. Trata de darle sentido a lo que ves y pregúntate qué haces que el universo. Sé curioso. Por más dura que la vida pueda parecer, siempre hay algo que puedes hacer para llegar al éxito. Lo importante es que nunca te des por vencido. Cuanto más aprendes, más sabes. Cuanto más sepas, más te olvidarás. Cuanto más te olvidas, menos sabes. Entonces, ¿por qué molestarse en aprender? Considero que el cerebro como un ordenador que dejará de funcionar cuando sus componentes fodan. No hay cielo ni nada más, es una historia de hadas para que la gente tenga miedo a la oscuridad. Vivimos en el más probable de todos los mundos posibles. Los agujeros negros no son las cárceles eternas que se pensaba eran. De un agujero negro pueden salir cosas hacia el exterior y, posiblemente, hacia otro universo. Así que si sientes que está en un agujero negro, no te rindas, hay una salida, haciendo referencia a la depresión. Aunque no me puedo mover y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente soy libre. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Ahora todos estamos conectados por Internet, como las neuronas en un cerebro gigante. La propiedad más notable del universo es que ha dado lugar a las criaturas que puedan hacer preguntas. Por lo tanto, en cierto sentido, todos estamos condenados, incluso si nos mantenemos alejados de los agujeros negros. Las personas más silenciosas tienen las mentes más ruidosas. El universo no se comporta de acuerdo con nuestras ideas preconcebidas. Nos sigue sorprendiendo. Aunque la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer para tener éxito. Donde hay vida, hay esperanza. Me sorprende el desinterés acerca de cosas como la física,
el espacio, el universo y la filosofía de nuestra existencia, nuestro propósito, nuestro destino final. Es un mundo loco. Sé curioso. 24. Solo el tiempo, cualquiera que sea, lo dirá. La gente no tiene tiempo para ti o estás siempre enojado o protestando. La vida sería trágica si no fuera graciosa. Estamos en peligro de destruirnos a nosotros mismos por nuestra codicia y estupidez. No podemos quedarnos mirando solo hacia nosotros en un planeta pequeño y cada vez más contaminado y superpoblado. Creo que todos deberían tener una visión amplia de cómo funciona el universo y nuestro lugar en él. Es un deseo humano básico. Y también pone nuestras preocupaciones en perspectiva. No está claro que la inteligencia tenga ningún valor para la supervivencia a largo plazo. Es la gravedad la que da forma a la estructura a gran escala del universo, a pesar de que es la más débil de las 4 categorías de las fuerzas. El último capítulo analizó por qué vemos el tiempo ir hacia adelante, por qué el desorden aumenta y por qué recordamos el pasado pero no el futuro. Si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo, lo controlas. Estamos en peligro de destruirnos por nuestra avaricia y estupidez. No podemos seguir mirando hacia nosotros mismos en un planeta pequeño y cada vez más contaminado y superpoblado. Mi objetivo es simple, es una completa comprensión del universo, por qué es como es y por qué existe. Toda la historia de la ciencia ha sido la realización gradual de que los eventos no ocurren de manera arbitraria, sino que reflejan un cierto orden subyacente, lo cual puede o no ser de inspiración divina. ¿Qué hizo Dios antes de crear el universo? Tengo evidencia experimental de que viajar en el tiempo no es posible. Todos pueden disfrutar de una vida de ocio lujoso si se comparte la riqueza producida por las máquinas, o la mayoría de la gente puede terminar miserablemente pobre si los dueños de las máquinas trabajan exitosamente contra la redistribución de la riqueza. Las leyes de la ciencia no distinguen entre el pasado y el futuro. La idea de que estamos solos en el universo me parece completamente inverosímil y arrogante, teniendo en cuenta la cantidad de planetas y estrellas que sabemos que existen. Es muy poco probable que seamos la única forma de vida evolucionada. Se está siempre muy lejos de la solución de un problema hasta que uno realmente tiene la respuesta. Nada es mejor que leer y lograr más y más conocimiento. El gobierno funciona mejor bajo la luz del escrutinio público. En ausencia de tal escrutinio, se producen abusos. La discapacidad no puede ser una desventaja. He notado que aún mucha gente dice que todo está predestinado y que no podemos cambiar nuestro destino. Mira antes de cruzar la calle. Cuando miramos al universo, lo vemos tal como fue en el pasado. Lo que aprendí de la vida es aprovechar al máximo lo que tienes. El descubrimiento científico puede no ser mejor que el sexo, pero la satisfacción dura más. Si hubo eventos antes de este tiempo, entonces no podría afectar lo que sucede en la actualidad. Su existencia puede ser ignorada, ya que no tendría consecuencias observacionales. ¿Realmente tenemos razones para creer que existe una realidad objetiva? El trabajo te da significado y propósito y la vida está vacía sin él. La ciencia es hermosa cuando logra explicar fenómenos simples o hacer conexiones entre diferentes observaciones. Los agujeros negros no son realmente negros, después de todo, brillan como un cuerpo caliente, y cuanto más pequeños son, más brillan.
mayores logros de la humanidad han ocurrido por hablar y sus mayores fracasos por no hablar. No tiene por qué ser así. No hay una ruta prescrita a seguir para llegar a una nueva idea. Tienes que dar el salto intuitivo. Cada uno de nosotros existimos por un corto espacio de tiempo, y en ese tiempo podemos explorar solo una pequeña parte de todo el universo. No digo que Dios no exista. Dios es el nombre que la gente le da a la razón por la que estamos aquí. Pero creo que esta razón son las leyes de la física y no alguien con quien podemos tener una relación personal. Es muy importante que los jóvenes mantengan su sentido de maravilla y sigan preguntando por qué. No se puede predecir el futuro. Hay una diferencia fundamental entre la religión, que se basa en la autoridad, y la ciencia, que se basa en la observación y la razón. La ciencia va a ganar, ya que funciona. La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios. Me gusta la física, pero amo a los dibujos animados. Somos solo los custodios temporales de las partículas de las que estamos hechos. Continuarán liderando una existencia futura en el enorme universo que las hizo. Una de las reglas básicas del universo es que nada es perfecto. La perfección no existe simplemente, sin imperfección, ni usted ni yo existiríamos. La capacidad humana para la culpa es tal, que la gente siempre puede encontrar la manera de culparnos a nosotros mismos. El universo no permite la perfección. La desventaja de mi celebridad es que no puedo ir a cualquier parte en el mundo sin ser reconocido. No es suficiente que me ponga gafas de sol oscuras y una peluca. La silla de ruedas me delata. No tengo miedo de la muerte, pero yo no tengo prisa para morir. Si piensas que es difícil conseguir que los seres humanos sigan las leyes de tránsito, imagina convencer a un asteroide para moverse a lo largo de una elipse. No solo Dios juega a los dados, pero, a veces los arroja en donde no se pueden ver. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Si es posible viajar en el tiempo, ¿dónde están los turistas del futuro? Si los extraterrestres nos visitaran alguna vez, creo que el resultado sería como cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América, que no resultó muy bien para los nativos americanos. Lo que pasa con la gente inteligente es que les parecen locos a la gente tonta. Los mayores logros de la humanidad se lograron hablando y sus mayores fallos por no hablar. No tiene que ser así. Perdemos el tiempo en lo que no es necesario. Si la tasa de expansión un segundo después del Big Bang hubiera sido menor, incluso por una parte en 100.000 millones de millones, habría vuelto a caer antes de alcanzar su tamaño actual. Por otro lado, si hubiera sido mayor por una parte en 1.000.000, el universo se habría expandido demasiado rápido para que se formen las estrellas y los planetas. Es razonable preguntar quién o qué creó el universo, pero si la respuesta es Dios, entonces la pregunta simplemente se ha de desviar a la de quien creó a Dios. Limitar nuestra atención a las materias terrestres sería limitar el espíritu humano. La idea de 10 dimensiones puede sonar emocionante, pero podría causar problemas reales si se le olvida dónde aparcaste el coche. Durante millones de años, la humanidad vivió como los animales. Entonces sucedió algo que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. El hecho de que nadie te entiende no significa que seas un artista.
Creamos la historia por nuestra observación, en lugar de crear nuestra propia historia. 1.000.000 de millones de millones de millones, 1 con 24 ceros detrás, millas, es el tamaño del universo observable. Mujeres. Ellas son un completo misterio. Cualquier teoría física es siempre provisional, en el sentido de que es solo una hipótesis, nunca se puede demostrar. No importa cuántas veces los resultados de los experimentos concuerden con alguna teoría, nunca se puede estar seguro de que la próxima vez el resultado no estará en contradicción con dicha teoría. En más de 3 dimensiones el Sol no sería capaz de existir en un estado estable con el equilibrio de su presión interna de la fuerza de la gravedad. Se desmoronaría o colapsaría para formar un agujero negro, cualquiera de los cuales podría arruinar tu día. Haz un esfuerzo adicional, haz que tu jefe se vea como un holgazán incompetente. La víctima debe tener el derecho de poner fin a su vida, si él quiere, pero creo que sería un gran error. Por más que la vida pueda parecer mala, siempre hay algo que puedes hacer, y tener éxito en ello. Mientras hay vida, hay esperanza. En los últimos 200 años, la población de nuestro planeta ha crecido exponencialmente, en una tasa de 1.9% por año. Si continúa a este ritmo, con una población que se duplica cada 40 años, en 2600 todos estaremos literalmente hombro con hombro. El desarrollo de la inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. La raza humana es solo una escoria química en un planeta de tamaño moderado, que orbita alrededor de una estrella muy promedio en el suburbio exterior de uno entre 100.000 millones de galaxias. Somos tan insignificantes que no puedo creer que todo el universo exista para nuestro beneficio. Eso sería como decir que desaparecería si cerrara los ojos. No creo que la raza humana sobreviva los próximos 1000 años, a menos que nos diseminemos por el espacio. Hay demasiados accidentes que le pueden ocurrir a la vida en un solo planeta. Pero soy un optimista. Nos acercaremos a las estrellas. Estas son frases brillantes de Stephen Hawking. Haz clic en el botón de suscripción y únete a nosotros. Juntos, vamos a iluminar cada día con frases brillantes. No te lo pierdas.